Los instrumentos musicales son unos objetos que sirven para producir sonidos con los que hacemos música. Los hay de muchos tipos, clases y colores, desde los más conocidos como pueden ser la trompeta o el violín, hasta algunos que probablemente no hayas oído hablar de ellos nunca, como pueden ser el kora o el sheng. Recopilarlos, estudiarlos y clasificarlos puede ser un reto enorme para aquel que lo haga. Por eso existe una ciencia dedicada a ello. Esta ciencia es la organología. Veamos en qué consiste. Antes de empezar, tenemos que saber que cualquier objeto, sea cual sea, que se use para hacer música, pasa a ser un instrumento musical. Hay muchos compositores que han usado este y otros objetos para hacer música. Y algunos se cuelan un poco con esto. Ya hablaremos de Cage en un próximo vídeo, pero vamos a lo que vamos. Clasificación según su procedencia. Una forma de clasificar los instrumentos es básicamente buscar el lugar donde se creó por primera vez. Hay casos obvios, como el de la guitarra española, que se desarrolló en España, y si queremos afinar más, en el oeste de Andalucía. Pero también hay casos no tan fácil de averiguar, como el de la kalimba, que proviene de Zimbabue, país del sur de África. O el del koto, que es el instrumento nacional de Japón. El problema viene cuando estos instrumentos son creaciones más modernas de otros más antiguos. De hecho, el antecesor de la guitarra se cree que era turco y el del koto era chino. Entonces, ¿cuál es el verdadero origen? Otra forma. Clasificación según el año de creación. Otra forma de clasificarlos es según cuándo se creó o cuándo comenzó a utilizarse. Pero claro, volvemos a tener problemas parecidos al anterior. Por ejemplo, el clarinete lo creó un tal Johann Christoph Denner a finales del siglo XVII. Eso es bueno. Pero claro, lo único que hizo fue ponerle una llave de octava a otro instrumento ya existente, llamado chalumeau, el cual se cree que es del siglo XII. Eso es malo. Además, parece que este provenía de un instrumento más antiguo llamado argul, del siglo 30 a.C. Eso es bueno. Y si a esto le sumamos que después de su creación se ha ido modificando y añadiendo llaves hasta el año pasado y que encima en el centro de Europa se utiliza otro clarinete que no tiene nada que ver con el que utilizamos en el resto del mundo, ¿dónde ponemos la fecha de creación? Eso es malo. ¿Me puedo ir? Otra forma. Clasificación según la altura del sonido. El instrumento más perfecto que tenemos es la voz, y dependiendo de si la tenemos aguda o grave, podremos clasificarla en un registro u otro. Por fisionomía natural, los hombres ocupan los grupos más graves y las mujeres los agudos. Pero claro, como en todo, hay excepciones. Los instrumentos también se pueden dividir en categorías según su sonoridad. Por ejemplo, el saxofón estándar es el alto, es de tamaño medio y su sonido no llega a ser excesivamente agudo. Para sonidos más agudos tenemos su hermano pequeño, el saxofón soprano, que es un poco más pequeño. Como habrás
podido comprobar, cuanto más pequeño sea el instrumento, más agudo es. Por tanto, cuanto más grande, más grave. Como por ejemplo el saxofón tenor, que es un poco más grande al estándar, o alto, como quieras llamarlo. Por debajo de este tenemos el saxofón barítono, que ya es de tamaño considerable. Y si ese ya te parece una bestia, mira este. Es el saxofón bajo, el más grave de la familia. Y por supuesto, no solo existen instrumentos más grandes en la familia del saxofón. Tenemos por ejemplo el contrafagot, que es un poco más grande que el fagot. O el bombardino, que es una tuba un poco más pequeña. Ah, y hay una categoría extra para los instrumentos todavía más agudos, como pueden ser el flautín o el requinto. Estos son los sopraninos. Otra forma: clasificación según su familia. Las familias son grupos de instrumentos que, aunque sean distintos, comparten muchas características. Por ejemplo, ¿qué tienen en común el oboe, el didgeridoo o la ocarina? Pues que todos usan el viento para funcionar. Por tanto, serán de la familia del viento. De forma tradicional se separan en tres familias. Los instrumentos de cuerda son los que suenan haciendo vibrar una cuerda, como por ejemplo el charango. Y además hay algunas subfamilias dentro de estos instrumentos, como por ejemplo los de cuerda frotada y los de cuerda punteada. Los de viento son los que usan el aire para sonar, pero cuidado, no necesariamente tienen que ser soplados, como por ejemplo el acordeón. Y también hay subfamilias dentro de esta, los metales y las maderas. Y los de percusión, que son los que se golpean para hacerlos sonar, como por ejemplo el cajón, que por cierto, se usa mucho en la música flamenca, pero su origen es peruano. Y también hay distintas subfamilias, los instrumentos idiófonos y los de parche. Esta es la más fácil de entender, pero claro, esta separación puede resultar a veces un poco forzada y confusa. Por ejemplo, el piano funciona haciendo vibrar cuerdas, por tanto, es de cuerda, pero estas se ponen en vibración golpeándolas con martillos, por lo tanto, ¿podría ser de percusión? Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, dale a like, a suscribirte y toca la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!